nos vamos al baño, adiós. Antes de la entrevista, va a orinar. Pide que le acompañe. Ya en el baño, Fogwill, con su pene en la mano, de espaldas, me pide que consiga descuento en un libro. Estamos en la librería Más Puro Verso de la peatonal Sarandí. ¿Es este? ¿Sí? Eso, sí. Vale, ahora ya Masucheri. veo. Bueno, averiguámelo, yo te... Sí. Pero no quiero abusar. 10%. Vale. ¿Cuánto? 10%. Qué generoso. Hace años que no venden un ejemplar. Hace un año que no venden un ejemplar. Dale. ¿Sí? Ahí, con el miedo que se esconde bajo las palabras y que los ojos, necios, descubren, me atrevo. Me gustaría entrevistarte. ¿Y vos quién sos? Reta, feliz en su insatisfacción. Me acaba de avisar una señora del Centro Cultural que Fogwill está por llegar. ¿A qué hora me puedo ir? No sé a qué hora tiene lo otro. ¿qué? No, yo tengo que bañarme, papito. Cuando lo termines, pero vamos, 10 minutos. Vale, Y sí. nos vamos. ¿Y cuánto tardas? No, dime la verdad. Es que no sé Mota. cómo vas a responder. Mota. No me hagas esa pregunta. A lo mejor me dices no a la primera que puede suceder. Mota no se hincha pelota. Yo no soy del Frente Amplio ni lo quiero ser. ¿Eh? Acá los niños comieron pasto en Artigas en el 2002. Pero sí, pero perdón, yo como pasto, a veces me encanta el pasto, los perros también. Es purga, es purgante. Exacto. ¿Qué hacen los perros cuando se sienten mal? ¿Comen pasto? Pero claro, y yo también. O me tiro al piso, como lo que encuentro. Si hay una chica, mejor. Y la temperatura horrible. Anoche 5 grados. Baño al baño me aguantaba las ganas de cagar y me cagaba en el Centro Cultural de España. Cagaba a cargo de la Corona. Y no puedo. ¿Por qué no Es puede? bueno cagar a cargo de la Corona. ¿Eh? ¿Pero por qué no puede? Pues te morías de frío. En la librería hemos conseguido un 10% de descuento. Fogwill, de pie, escucha y después mata. ¿Podemos hacer descuentos en sus libros? ¿Eh? ¿Podemos hacer descuentos en sus libros? Aquí no, sí, por supuesto. Pueden regalarlo, total yo ya lo cobré. Yo vendo mi libro y los vendo anticipado. Sí, a quien que roba a un ladrón es un niño de perdón. ¿Quién es el dueño de esta librería? Son dos socios. ¿Cómo se llaman? Rubén Forni y... ¿Eh? Rubén Forni y Forni. Fernando Castillo. Bien, no son Pris, la dueña de Alfaguara, la dueña de Diario del País, la dueña de Santillana, la dueña de la TV España, ¿no? No. ¿Ves? Sí. No sabía que era tan grande el libro. Los kilos me pesan en la vida en el barco. Bien, en En todos orden. lados. Pero vos estabas con el libro Mota. aquel. Buenas noches. ¿Quién me dice? Un gestor cultural. Tienen podrido los gestores culturales. Además, todos los gestores culturales llaman 2 veces. Dicen, a la 1 va el taxi. Al rato, a 1 menos 5, dice, está por ir el taxi. ¿Qué se me saca, Rubén? Bueno, cuidado. Te pongo el micrófono. No, voy a mirar, ¿puedo irme con el micrófono? Sí. Dale, ponelo al aire, ¿eh? ¿Puedo grabar ese micrófono? Yo tengo que... Sí. Es la conferencia. Sí, no vamos a hacer. No, ya hiciste una entrevista hoy. Fogwill entra en escena, con su protesta, que es la provocación más eficaz para hacer lo que uno es más en la vida, por poco que uno sea. Y le decía que ahora voy a hablar de mí. Pero era un chiste, nadie lo entendió, me parece. Porque el chiste es de la palabra ahora. Si lo único que hice en la vida fue hablar de mí. Eso. O hacer que hablen de mí, hablando. Eso. Yo tenía un menú que tenía que completarlo, pero no me dio el tiempo. Los jóvenes periodistas de España, de
Uruguay, no sé dónde más, me chuparon la sangre. Y nadie me chupó ninguna otra cosa, lo cual es tremendo. Yo dije, y si hubiera querido a alguien, si se hubiera empecinado, tampoco podría, porque no tuve tiempo. Estaba entre el público. Estaba viendo la conferencia de Fogwill y exactamente cuando pasó esto estaba riéndome. Toda una pequeña fortuna que pagó la Fundación No sé X, que edita la revista Ñ. En Argentina también hay una Ñ, pero Ñ sola, Ñ. La revista Ñ. Es muy difícil hacer una peor, pero bueno, parece que en España lo pueden lograr. Qué simpática esa risa cantarina. Perdón, ya se empiezan a escapar, ¿no? Ya se van a ir. A veces suelo dejar vacía la sala. Y los que quieran irse, váyanse, por favor. Pero vamos a ver cuántos críticos, profesores y poetas gay editaron a Néstor Fernández. Yo lo edité cuando era solamente militante puto. Jamás hubiese aceptado la palabra gay porque era imperialista. Después entró en la academia brasileña, soñaba con una cátedra en no sé dónde y bueno, me parece una maravilla lo que si vos sos anti-gay, es como si te negaste el holocausto, ¿no? No entraste en una cátedra ni en Francia ni en Estados Unidos, pero ni en una cátedra de colegio de marginales, negros, delincuentes. Ese que se quedó sin profesor porque mataron a 3. Por favor, los que tienen celular, déjenlo prendido. No, en serio, tiene una gracia. A mí me parece maravilloso que estemos comunicados. Soy tecnofílico, perversamente tecnofílico. Cada cosa que aparece me la apropio. La trato de aprender incluso, ¿no? ¿Te gusta estar conectado a la red? No. ¿Consultas el correo? Yo Sí, ayer te vi. Sí, no todo el tiempo. Eso todo el tiempo. No, todas las mañanas, por ejemplo. Hay 20 minutos de contestar y consultar y leer los diarios por internet y eso. ¿A qué hora escribes normalmente? Y justamente después de eso. Después de eso. Sí, tipo 7:30 de la mañana empiezo a escribir. El tiempo pasa como si la literatura fuese una especie de reproductora de almanaques, ¿no? Eso es. Y es todo lo contrario. Incluso narrar con gracia requiere burlarse del orden temporal. Algo que no es un accidente, obviamente, es Mario Lebrero, ¿no? Merece un homenaje muy grande, que no sé cómo hacerlo. Bueno, yo lo homenajeé en vida e inmediatamente después de su muerte muchas veces. Incluso me jacto, no voy a jactar, si reconozco todas las cagadas que hago. Me jacto de haber incentivado la publicación de él. Me jacto de haber roto mi amistad o relativa amistad con los editores de Alfaguara Argentina, porque cuando salió la novela luminosa no quisieron importarla a la Argentina. No, ese libro. No podemos ahora que es invierno, porque viene el premio Clarín, que es un premio que le da a los boludos para que compren los boludos, ¿no? No podemos, viene el premio Clarín, tenemos que hacer stock de papel. Eso me dijo la editora de Alfaguara. Después tuvieron que transar porque lo editaron en Argentina. Mi asesora, Sí. Dejaste la tarta ahí. No, pero llévala. Pero cómela. Llévala si te ven, salís en la letter. Te van a ver todo España, es madrileña el bicho el bellísimo animalito Bueno, Madrileña pero con sangre. peruana. Sangre peruana. Por Dios. Raza superior el Inca. Los pómulos, viste, una maravilla. Vos también tenés pómulos americanos. Americanos. Enfermando totalmente. ¿No? Lleva 2 días. 2 días llevas. Y no cae. Quiero. Y no cae. Quiero, y no pica. Yo trabajé para Coca-Cola muchas veces. No como publicista, como asesor de marketing. Pero no, una vez en una lectura de poesía acá en Punta del Este, estaba un tipo que se apasionó con ese poema. No sé por qué tocó algo del misterio. Entonces le pidió a la agencia de publicidad que trabajara sobre eso y la agencia hizo varios modelos. Por supuesto que lo que se lee en la propaganda de Coca-Cola no es mi poema, es una
es una, ¿no? Una transposición de palabras en favor del consumo de agua pintada. Pero bueno, eso, no tuvo esa influencia. Y para peor, se licitó la campaña, y el que ganó la producción de la película es mi hijo. Eso es lo impresionante. Mi hijo es un frecuente director de cine de Coca-Cola. Pero es de él el comercial, o sea, él no, la filmación es de él, claro. Es pésimo, para mí no me gusta mucho. Pero me emociona, a mí me... no, digo, él tiene comerciales maravillosos. España tiene muchos. Tiene el del nacimiento, que ese, ¿te acordás? Es el primer niño del año. Sí. El hombre más viejo. Claro. ¿Qué tipo de vida hacías cuando tenías 27? Y yo quería hacer una vida muy ordenada. Yo estaba haciendo una carrera por el poder y quería tener todo bien ordenado. Todo el mundo me decía, ¿por qué no tenés obra? Y yo decía que mi obra era mi vida. Quería hacer guita, quería hacer guita. Que poder económico, eso te iba a preguntar. Sí, poder en general, poder económico, poder, qué joder. Pero no político. También político, todo junto. Yo tenía muchas relaciones con el ERP, que después con un gente de la dirección del ERP que se transformó después en fracción roja del ERP. Me impresiona eso que me dijiste antes, que de tan chico tenías claro que te querías ganar guita. No, que tan chico, a los 27 años, sí, claro, era evidente. Sí. Bueno, pero en ese momento la gente estaba más luchando por otra cosa, por una causa social, no. Sin embargo, no, política. pero eso es una mentira, todos querían guita, obviamente. Obviamente querían guita. Porque después en tu literatura parece como si te hubieras dedicado a derribar el proyecto ese de la izquierda pequeña burguesa, de los ideales revolucionarios de los 70. Sí, bueno, yo siempre fui crítico de todo eso, siempre fui crítico. Casi me olvidé de tanta crítica que hice a esa cosa. Respetaban a los que luchaban por el poder sinceramente. Por eso me peleaba siempre con los montoneros y con los de la FARC. Bueno, en todo caso los montoneros eran un poco menos hipócritas también, ¿no? Los de las... Sí, ¿no? Sí, eran más ingenuos. Eran más ingenuos. Realmente se creían lo de Perón. Yo tenía más, digamos, más antecedentes ideológicos marxistas que el Che Guevara en el 61. Yo hacía 10 años que estaba estudiando esto. Y acerté, porque ya en el 64 me di cuenta que era un aventurero loco. Cuando sacó un libro que se llamaba La Guerra de Guerrillas, que era un manual del guerrillero que enseñaba a armar una bazuca con una escopeta calibre 12. Y yo sabía bastante de escopetas y de bazucas. Y si la armabas según la receta del Che Guevara, te matabas. Habría que conseguirlo ese libro. La Guerra de Guerrillas se llamaba. Lo repartía la agencia de prensa del gobierno cubano. Esto es Televisión Abierta, el único delivery televisivo del mundo. Llama al 977-28-911. Te mandamos una cámara gratis a tu casa y sales de la tele. Las cámaras del programa recorren todo el país para que cada uno haga lo que quiera. Televisión Abierta, haz lo que quieras. Bienvenidos al programa que hacen ustedes. Bienvenidos a Televisión Abierta. Hola amigos. Pero que a mí me leían por ser Fowell antes. Y ahora los buenos lectores me leen a pesar de ser Fowell. Y algunos se desencantan, ¿viste? Dicen, no es tan impactante como la foto. Escribo para no ser escrito. Sí, pero creo que sí, al margen de que es un eslogan bastante bien logrado, me parece que es cierto, en mi caso. O sea, escribo para sentirme más dueño de mis actos que si leyera o si obedeciera a los estímulos del mundo, ¿no? A la publicidad, a la música,
ambiental, a la oferta de libros, todo eso, ¿no? Lo que yo escribí era muy difícil de metabolizar y era muy vulnerable. Era muy vulnerable. Y lo que yo pienso es completamente. Inadecuado. ¿Y por qué me lo toleran? Porque me tienen miedo. Y me tienen miedo por el peso de la foto. Quiere decir, la foto y toda la pavada esa, ¿no? Eso lo aprendí de Leónidas Lamborghini en aquel poema famoso sobre el arte poética que decía: lo importante no es la belleza, nada. Lo importante es provocar miedo. El primer contacto que tuve con Fogwill fue a través de este libro que reproduce la foto que estaba atrás de nosotros, que se llama Música Japonesa, y que estaba perdido en la biblioteca de mis viejos, un libro del año 82 que editó la editorial de Belgrano, y que siempre me llamó la atención, como decía él en el video, por la foto, ¿no? Y que no leí, obviamente, hasta en el 82 yo tenía 7 años, hasta unos cuantos años más tarde. Y el segundo contacto fue, esta vez, el primero con su persona, fue alrededor de abril del 2006, después de escribir la primera columna en el suplemento de Cultura de Perfil sobre él, que se llamaba algo así como Fogwill público y privado, que hablaba un poco sobre este personaje que se había construido a lo largo de los años y de las décadas, que termina, digamos, también como una especie de epítome en el video que acabamos de ver, ¿no? Una especie de bufón. Y como siempre hacía Fogwill, el primer contacto no lo tomé yo con él, sino él conmigo indirectamente, ¿no? Creo que a través de, si no me equivoco, de Damián Tabarovsky, me mandó a decirle a ese Maxi Thomas que escribe 10 veces mejor que Vicente Muleiro, que cobre 10 veces menos, ¿no? Vicente Muleiro en ese momento creo que era una de las personas que dirigía la revista Eñe, ¿no? O algo así. Y obviamente me mandó ese mensaje y como todos me sentí estúpidamente halagado, cuando en realidad lo que seguramente estaba buscando era otra cosa. Pero de casualidad, poquito tiempo después me lo encontré en la puerta del Centro Cultural Rojas. Pequeño desvío. En ese momento yo recuerdo que, no sé si seguirán existiendo, no creo, pues las cosas cambiaron bastante, por suerte, en los últimos años, pero todavía existían las listas negras en los diarios, en los suplementos de cultura. De hecho, algunas de las personas que veo acá en el público estaban en las listas negras. Yo me había basado estratégicamente en esas listas negras en el año 2005 para construir el sistema de columnistas del diario Perfil. O sea, todos los que estaban baneados y prohibidos por diversas razones en los otros medios, yo los llamaba para que escribieran Perfil. La suerte que tenía, digamos, la enorme suerte que tenía, era que toda la gente que estaba prohibida para escribir en esos medios, para mí eran los mejores, ¿no? O eran con los que yo estéticamente mejor comulgaba, entre ellos Quintín y Damián Tabarovsky, que siguen siendo los contratapistas del suplemento aún hoy, y bueno, una larga lista de colaboradores, y entre ellos Fogwill, digamos. Fogwill en el año 2005, 2006, no, si recuerdo bien, no era la figura pública que es hoy, ¿no? Y a quien muchos le rinden homenaje, sino más bien era una persona a la que mucha gente, y sobre todo en los medios, le tenía miedo, ¿no? Porque si vos le encargabas a Fogwill una nota, primero tenías que arriesgarte a eso, segundo tenías que superar las prohibiciones de las listas negras, y tercero te podía entregar cualquier cosa y vos se lo ibas a tener que publicar, ¿no? Entonces, como por esas extrañas razones de la profesión, yo tenía mucha libertad para trabajar en Perfil, me lo crucé en la puerta del Centro Cultural Rojas y estaba armando una página que se llamaba, o se llama todavía, Escritores,
Y le dije, quiero digamos, suponiendo que me iba a decir que de ninguna manera, ¿no? Quiero que escribas para Perfil todas las semanas. Y me dijo inmediatamente, sí, dale. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Y ahora cómo voy a hacer? Y aparte, ¿ahora cuánto le voy a tener que pagar? ¿No? Porque todos sabemos que el dinero no es una cuestión muy central para Fogwill. Y a pesar de eso, empezó a escribir. Fogwill trabajó para Perfil escribió esa columna en Perfil entre el 3 de noviembre del 2007 y el 13 de agosto del 2010, una semana antes de morir. Desde entonces tuvimos un contacto semanal, digamos, me llamaba por teléfono 1 o 2 veces por semana, me escribía mails todo el tiempo, yo editaba sus columnas. También hay que decir que quien editaba sus columnas más seguido era Guillermo Piro, que trabajaba conmigo en el suplemento de Perfil. Y así se construyó la relación profesional y después de cierta amistad con Fogwill. Cada uno tiene obviamente su experiencia Fogwill, no vamos a abundar en eso. Para cada quien Fogwill representó algo distinto. A mí lo que me llama la atención es que a gente tan diversa, ¿no? Y con tan diversas ideas, Fogwill los atraviese de una manera tan sensible, ¿no? Que gente muy distinta, que no comparte sensibilidades, haya sido tocada por él de esa manera. Para mí se convirtió en una especie de tío hinchapelotas, ¿no? Era una especie de ese tío que te llama todo el tiempo para pedirte guita, ¿no? Que le mira las piernas a tu novia en la cena de Navidad, que te pide que lo lleves borracho a casa, ¿no? Era como una relación difícil de llevar, hasta que me di cuenta que la mejor manera de llevarlo, digamos, era decirle, Fogwill, no rompa las bolas. O sea, cuando llamaba por quinta vez para cambiar la foto que ilustraba su columna la misma semana, ¿no? Yo había mandado 4, mandaba la quinta y decía, Fogwill, no hinche más la bola. Pero al mismo tiempo lo empecé a querer, ¿no? Como ese tío, porque es el tío que te enseña a manejar, o el que te convida al primer cigarrillo, el que ocupa el lugar de tu viejo cuando tu viejo no está, ¿no? Y se convirtió en eso, casi como una figura para mí, ¿no? Como una figura familiar. Y creo que aparte era un Fogwill comparado con lo que vemos, con lo que leemos, con lo que sabemos, con lo que nos cuentan, cuyos vicios y su temperamento ya estaba un poco atemperado, ¿no? por el tiempo, y era un Fogwill más, si bien era un denso en el sentido de que le da bolaño, ¿no? Era un pesado de las derivas de la pesada, era un tipo extremadamente generoso. Y como dijo Damián Ríos ayer, que a él Fogwill le dijo que le iba a enseñar a leer, pues enseñar a leer le iba a poder hacer bien. Creo que a mí y a muchos de nosotros también Fogwill nos enseñó a leer, ¿no? Nos enseñó a leerlo, a él, por supuesto, y nos enseñó a leer. Sé que la columna de Perfil para Fogwill era importante por la atención que le prestaba y por la dedicación que le ponía. Pero me llamó la atención cuando leí un perfil que se publicó hace poco, conmemorando no sé qué, de Leila Guerriero, que dice, el texto dice, la última libreta que se llevó al hospital. Creo que estaba hablando con Verónica Rossi o con Vera, que le dio esta información. Dijo, la última libreta que se llevó al hospital, dice, en la libreta no hay sueños, sino anotaciones, la frase clases en literatura argentina remarcada, una lista, caramelos, Vagovich, chocolate, galletas, agua y 2 recordatorios. Rodolfo por un auto, punto y coma, nota Perfil, ¿no? O sea, me impactó mucho ver, digamos, enterarme de esto, ¿no? Que en esa libreta que se había llevado al hospital italiano cuando se internó, había estado pensando en ese tiempo en la nota que tenía que entregar. Y decía lo de Américo porque evidentemente él debe haber conocido al Fogwill de otra época, y un Fogwill distinto al que conocí yo, obviamente. Y tiene él escribió un ensayo muy interesante, bueno, como casi todo lo que hace, ¿no? Como muy crítico e interesante de leer,
pero donde hablaba de un Fogwill crepuscular, ¿no? Que ahora que veía o que volví a ver el video que a mí me incomoda profundamente, no termino de saber por qué. Sí, el video, ¿no? El Fogwill de las columnas todavía creo yo que no era el que se mostraba públicamente en estos videos o en estas entrevistas, que eran mucho más, ¿no? Me parece que todavía que él ponía en acción una inteligencia que en estos videos queda como solo la humorada, ¿no? Y Américo escribe en el final de ese ensayo algo así, dice: una experiencia que trae a primer plano el hacer de sí un acontecimiento o un conjunto de acontecimientos, política Fogwill. Con Sebald en cita de Fogwill diríamos que esa política fuerte para el año 2008, que es un año y pico después de que empezó a trabajar para Perfil, a escribir para Perfil, ya se había excedido en 5 años, había tomado el riesgo de su banalización, los riesgos del envejecimiento implícito en la provocación todavía persistente de las buenas conciencias progresistas, cuando los modos e imperativos de la época ya habían cambiado de signo. Las columnas en Perfil, el cortejo cosmético de Vila Matas o las visiones despotenciadas en el país de Madrid, así parecen finalmente indicarlo, ¿no? Existiría un Fogwill que perdió cierto rumbo, ¿no? O que perdió cierta puntería, ¿no? Y yo, bueno, estuve estos días releyendo algunas de las columnas de Perfil, habiendo leído casi todas las maravillosas columnas y textos periodísticos que están compilados en los libros de la guerra, que creo que es el libro central para ver cómo pensaba Fogwill, cómo escribía en el momento, ¿no? de los hechos. Y obviamente noto un tono Fogwill, y tampoco me puedo estar tan de acuerdo con lo que dice Américo, ¿no? Porque veo que Fogwill seguía fustigando esas conciencias progresistas, veo que Fogwill seguía escribiendo contra el macrismo, seguía escribiendo contra el kirchnerismo muy fuertemente, seguía escribiendo contra el propio sistema editorial, ¿no? Contra los propios suplementos culturales, escribió más de una vez en contra de Fontevecchia, que era el director del diario en el cual él escribía, ¿no? Entonces me parece que no son actos o puestas en juego, digamos, que veamos tantas veces, ¿no? Que veamos tan asiduamente en los medios escritos. Tiene un extracto de una columna, ¿no? Que daba como el tono, ¿no? Decía en el video: me la pasé, lo único que hice durante toda mi vida es hablar de mí. Y hay una columna de las del Perfil que dice: hablaré de mí, ¿no? Una vez más, ¿no? Dice: las corporaciones son odiosas, decía una vieja y se comía las heces. Sé que también hay gente vieja y joven que se come las heces, y últimamente hay quienes, siguiendo corrientes del yoga y de la ayurveda, bebe copitas de su primera orina de la mañana con la certeza de que tiene algo curativo, vacunativo o autodefensivo. Yo mismo llegué a usar la Golden Rain en un relato publicado en 1983, antes de que la expresión fuese acuñada y mucho antes de que la Internet popularizara esa práctica inocente, aunque para muchos un tanto puerca. Lo puerco, lo inocente, lo que apasiona, lo que indigna, todo cabe en las comparaciones, que son odiosas, y en las corporaciones, que son de todo menos ociosas, a la hora de detectar y usar oportunidades para acumular capital, unas, poder, otras, y capital y poder probablemente todas, ¿no? Ese jadeo, esa respiración, ese juego de palabras y esas ideas que siempre terminan, ¿no? en una crítica, la columna después seguía. Yo las veo presentes todavía en esas columnas, ¿no? que me tocaba recibir todas las semanas. Y junto una semana antes 2 semanas antes de morir, Fogwill había decidido abandonar la opinión sobre la política cotidiana, la política partidaria del país, y anunciaba que se iba a meter una vez más con el mundo editorial, ¿no? Y en la última columna dice: la semana que viene voy a deber. Ya le había pegado a Javelson, le había pegado a Alfaguara, le había pegado a todo lo que le pegaba habitualmente.
Dice, hay un secreto que voy a develar, ¿no? Se murió el hijo de puta, ¿no? Es el último chiste de Fowl. Ahora, digamos, yo me preguntaba, leyendo también el texto de Américo, si era tan así, ¿no? Si asistíamos nosotros, la gente que tenemos algunos años menos que él, a un Fowl crepuscular, o si en realidad el haberlo conocido en otro momento lo hacía a Américo pensar de esa manera, o si en realidad tenía que ver con la pérdida de poder de fuego de los medios de comunicación, ¿no? Desde que Fowl escribía a fines de los 70 o en el principio de los años 80 en esas revistas que circulaban muchísimo y se discutían y se leía muchísimo. Pero yo me resisto todavía a pensarlo como una especie de viejito patético, ¿no? Una especie de viejito paranoico que había perdido la lucidez, ¿no? Me parece que no habría que confundir al bufón que se encendía cuando se prendían las cámaras, al Fowl que escribía, porque pensaba cuando escribía, o al Fowl con el que charlabas en la mesa de un bar o en la intimidad, ¿no? Había logrado exponer ese personaje que exacerbaba en público, ¿no? Pero que no trasladaba a su escritura. Y el efecto que generaba, ¿no? Para cerrar, el efecto que seguía generando Fowl a su edad, ¿no? O sea, seguía generando un efecto de admiración, de respeto y de terror, incluso en el ecosistema en el cual se inscribía su columna, ¿no? Que había logrado ser el único que no rotaba en el sistema de rotación de las columnas y el único que escribía siempre de la misma medida. Todos los demás tenían que ajustarse una medida. Spreegel, Burling, Cohen, etcétera, etcétera. No tenían que ajustarse una medida. Él dijo, no me hinche las pelotas, yo voy a escribir 3.600 caracteres toda la semana y se acabó, ¿no? Y vos tenías que pulsear con él y bueno, terminabas cediendo. Martín Cohen en la columna después de la muerte de Fowl escribe sobre el miedo que le generaba Fowl, ¿no? Es decir, que le generaba terror, ¿no? Que todavía le generaba mucho miedo. Y Pedro Mayral escribió en su columna que la presencia de Fowl en esas mismas páginas lo hacía ser una persona mejor, lo obligaba a no bajar la guardia, ¿no? A no escribir boludeces, ¿no? O a tratar de no escribir boludeces, pues sabía que Fowl lo iba a leer y que al otro día lo iba a llamar, o lo iba a putear, o lo iba a escribir contra él en la misma columna, ¿no? Así que yo no estoy tan convencido de que estuviera en un ocaso intelectual, no lo termino de ver, y creo que la mejor manera de demostrarlo es que a 3 años de su muerte, y a pesar de que el periodismo argentino se ha convertido en pródigo en columnismo, no hay nadie que haya ocupado ese lugar todavía, ¿no? Hay muchos que quisieran o que lo intentan, pero creo que ese espacio en blanco que todos leíamos, o muchos leíamos todas las semanas viendo a ver qué carajo iba a decir este loco, me parece que quedó vacante, ¿no? Me parece que quedó ahí. Bueno, voy a leer algo. En general prefiero charlar, pero me ponía un poquito nervioso hablar de Fowl, entonces preferí como ensayarlo en mi casa. No es que lo ensayé, pero por lo menos lo escribí. Hace 15 años entrevisté a Fowl por primera vez. Era una entrevista para la revista Página 30, que todos los meses tenía un tema de tapa. En general, en esas notas entrevistaba a varias personas, a cuanta más mejor. El número de ese mes estaba dedicado a la idea del pueblo argentino, y cuando Alan Pauls, que era el editor de la revista, me pidió que entrevistara a Fowl, también me aclaró que con él iba a ser suficiente. Si lo conseguía, entrevistar a Fowl iba a ser como entrevistar a muchos. Lo llamé y atendió él. Me preguntó quién era yo, soltó un latigazo contra Página 12, me dijo que le gustaban los poemas de Guillermo Boido y que me iba a dar la entrevista por portación de apellido. Me recibió a última hora del día siguiente en la sala de reuniones de una agencia de publicidad en el centro. Sobre la mesa, que era enorme, había solo un mate y 2 termos. Nos sentamos en una punta de la mesa. Él, yo y el fotógrafo que orbitaba alrededor, haciéndose invisible y sacando fotos cada tanto.
«Sacame mientras hablo», le había dicho. «Hoy no poso». Fogwill estaba de traje, la corbata ya floja, el último botón desabrochado, un poco desaliñado por el día que había tenido, un poco por ese look que, cuando trabajaba, recuperaba el aire de las tapas y solapas de sus primeros libros. El look de Fogwill debería ser todo un capítulo, un ensayo o una ponencia, probablemente escrito por María Moreno. Su look en las fotos es estallido de un gesto casi demencial en un hombre con corbata, los pelos parados de un hombre peinado todo el día, pero también el modo preciso en que luquea a sus personajes, impermeables, náuticos, cigarrillos, autos, marcas y gestos que denotan o delatan clase, barrio, aspiración. Incluso el modo en que luqueaba sus intervenciones, sus apariciones en eventos, en entrevistas, en presentaciones de libros, ya sea con un traje como el que usaba esa tarde en la agencia o con el buzo Adidas Bordeaux, ¿qué diría Fogwill de la palabra Bordeaux?, que usó al posar para el cuadro de Mondongo, que quedará probablemente como su último retrato. Con un look o con otro, cada vez que entraba en la escena literaria, Fogwill siempre parecía venir de otro lado. Fogwill no se vestía de escritor. Fogwill venía a la literatura, entraba en ella y nunca era una entrada silenciosa. En ese venir de otro lado, en ese no parecer de donde estaba, se podría resumir no su poética, pero sí su política literaria, su impostura y por lo tanto su desesperación. Creo que María estaría de acuerdo y si no, su ponencia sería todavía más interesante. Ahora voy a volver a esto, pero antes volvamos a la entrevista sobre el pueblo, vestido de traje, en la mesa con un mate y 2 termos. Hablamos de lo poco que le gustaba el fútbol, de la mazorca, de la pulpera de Santa Lucía, de Victoria Ocampo y de Tagore, de la yerba Playadito, de la máquina de emparejar que es la escuela, de que donde llega el Estado se termina el pueblo y que donde llega la televisión por cable se terminó lo popular, de las murgas de Berizo que miraba ensayar con envidia, de los tangos que saben las abuelas en los geriátricos, de las letras de cumbia que podría haber escrito Lamborghini, de la colonia de indios collas abandonados por el peronismo que había cerca de la estación Chacarita. Hablaba con claridad, sin perderse, aunque a veces yo me daría cuenta de eso después, cuando lo desgrabara. Cada respuesta era una anécdota, una crítica cultural, un análisis de mercado, una reflexión bastante amarga sobre lo que había sido, lo que podría haber sido y lo que era. Pero de todo lo que me dijo mientras se hacía de noche, la secretaria entró a despedirse. «Mirá lo que hago por el pueblo», me dijo, «me quedo con vos». Hubo 2 cosas que hablaban de esa forma de intervención que era para él dar una entrevista. La primera, la cuento para deleite de quienes lo conocieron y como pincelada para los que no, la primera de esas cosas sucedió cuando, en medio de una respuesta, le dio una calada al mate y vacío pasó al segundo termo para servirse otro. ¿Cuánto tarda en caer un chorrito? El fotógrafo no pudo verlo, estaba cambiando el rollo, sacando fotos de lejos. Pero cuando Fogwill se dio cuenta de que lo que salía del termo no era agua sino café, ya era tarde. Los pedacitos de yerba ya flotaban en el líquido amarronado. Parecía barro o bosta. Cuando se dio cuenta de que yo también me había dado cuenta, tomó la decisión más importante de la entrevista. Hizo como si nada, me miró a los ojos y le dio una chupada a la bombilla. La entrevista siguió y no se habló más del tema. Lo segundo fue menor, pero condensaba lo que, en el fondo, debajo del despliegue de locaciones, recuerdos, chicanas y agudezas, había sido el motivo repetido de toda la conversación sobre el pueblo argentino y lo popular. Su admiración sin límites por la expresión artística auténtica, fuera del alcance de cualquier operación intelectual reflexiva, y la capacidad de alguien para encarnarla. Estaba hablando de Maradona. «Me muero de envidia», dijo. No por lo que dice, boludeces de un pobre tipo como todos nosotros, sino porque viendo algunas de sus jugadas, cuando lo ves con la pelota a los pies, es evidente que tiene esa capacidad de regodearse en su calidad, de hacer una especie de metafútbol, como diciendo, ahora van a ver lo que hago. ¿Hay acaso mejor definición del efecto que produce leer uno de esos primeros párrafos con que Fogwill abre sus cuentos y algunas de sus novelas? ¿No son como jugadas, como destrezas metaliterarias, capaces de regodearse en su calidad, como diciendo, ahora van a ver lo que hago? La literatura no cuenta historias, sino maneras de contar historias, decía. Tal vez ahí radicara su verdadera obsesión, encontrar el modo de contar la Argentina, de contarla y explicarla. Escribir es pensar, decía en Vivir afuera. Y no era así. Fogwill sabía que no era exactamente o solamente así. Su problema no era pensar, sino saber, ser consciente de que toda verdad necesita ser contada de determinada manera para ser entendida. Esa era la forma que buscaba una y otra vez. Por eso creo, sus libros están hechos de, o más bien existen como una voluta de humo que no es cigarrillo y tampoco aire, entre la comprensión y el desconcierto. Comprensión del complejo entramado que conforma lo que llamamos realidad. Desconcierto ante el absurdo daño que las sociedades se causan a sí mismas.
y entre ambos, como una membrana delgada que captura las vibraciones de la sociedad, el trazo cadencioso de las palabras, una literatura hecha de la música del sentido, de pequeños detalles en los que fijar la atención en medio del caos, de la locura que acecha bajo la máscara del yo, del sexo como el único modo de arrojarse de cabeza a la locura y salir con vida. No es nada nuevo decir que Fogwill, publicista, sociólogo, poeta, pareció creer siempre que la verdadera batalla por construir la realidad, o su reverso, explicarla, se libraba en el lenguaje, en los discursos políticos, la construcción mediática, el supuesto saber técnico de las ciencias sociales, el efecto social de los saberes técnicos, el deseo inducido de la publicidad, pero también la elección precisa de una palabra inapropiada. Una palabra bien puesta puede hacer dudar al hombre que te está por matar, decía. La grieta de sentido que abre en la realidad las palabras mal usadas, la música hipnótica de una frase que empieza y termina diciendo lo mismo para dar vuelta, en su camino enrevesado, fonético, musical, poético, el sentido de lo que dice. La realidad es, en definitiva, un efecto, un entramado discursivo tejido por un arsenal de saberes. Yo diría que en ese campo de batalla que es para él el lenguaje, Fogwill sabe que combate, se bate a duelo, embosca, secuestra y confronta con las mismas armas que las de sus enemigos. No solo las palabras, sino los saberes que las manipulan, los discursos que los pervierten. Si en la literatura intenta exponer, como aquellos relojes Swatch transparentes que a la vez daban la hora y dejaban ver el engranaje constructor de la ficción del tiempo, el engranaje y el efecto de la realidad sobre los personajes al mismo tiempo, sus intervenciones públicas, sus artículos periodísticos, incluso sus frases vociferadas desde la última fila en una presentación de libros o un evento como este, son esfuerzos, al comienzo elaborados, después un poco resignados y finalmente más rabiosos, de exponer y atacar parte por parte, pieza por pieza, ese mecanismo del efecto de realidad que en su literatura aspira a abordar y desnudar como un todo. Claro que la pregunta siguiente y la última es ¿de qué realidad hablamos? O mejor, ¿de qué realidad habla Fogwill? ¿Qué realidad arman y desarman sus cuentos, sus novelas, sus artículos? En otras palabras, ¿cuál es entonces su tema? ¿La conciencia argentina? ¿La vida cotidiana bajo la dictadura? ¿La comodidad del pensamiento progresista ajeno a la crueldad de las realidades en los bordes? ¿El modo en que los mecanismos de confort amortiguan la violencia mediante la que se ganan los privilegios? ¿Civilización y marxismo, comodidad y barbarie? Un poco de todo eso. Pero yo diría, aunque sea como hipótesis, que el centro de su obra está forjada, incluso diría que late todavía, en un momento que es a la vez una época y una bisagra social y personal, el corazón de la dictadura. No solo por los relatos ambientados en ella, sino porque todo, las historias, los destinos, los motivos, hasta la democracia y el progresismo, parecen encontrar su raíz, su tragedia o su desenlace en ella. Fue incluso de los pocos que entendieron la profunda continuidad entre la dictadura y los años 90. Tanto él como Jorge Asís, ese otro escritor de Quilmes, que irrumpió con toda la incorrección política de la que se podía cargar a la literatura tras la muerte de Walsh. Habría que ver alguna vez la relación con el lenguaje, el estilo al que derivan Fogwill y Asís, uno hacia la transparencia casi clínica y el insulto como liberación, como despertador, como pérdida de paciencia, y el otro hacia una verba más florida, como ejercicio de paciencia, de distancia, de cinismo. Por su reescritura salvaje de Borges, por sus ejercicios formales en cuentos como Memoria de Paso y Cine No, por sus insinuaciones teóricas en artículos sobre la Iseca y Lamborghini. Durante muchos años viví pensando que me hubiese gustado escuchar a Fogwill hablar mucho más de literatura. Pero de a poco me fui dando cuenta, lo estaba escuchando. Cada vez que lo leía, cada vez que hablaba de aquella época, lo hacía como de un artefacto narrativo a desmontar. Escuchar hablar a Fogwill sobre la dictadura era lo más parecido a escucharlo dar un taller literario. Deshace el ovillo de discursos, disecciona términos, los entrecomilla y los cataloga. Magnifica una marca con solo mencionarla en el momento justo y expone el complejo entramado de significancias y alusiones que contiene. Elige una palabra sobre otra, un giro, un fonema, una entonación y desnuda el triunfalismo obsceno de Barrio Norte en la lucha de clases. Apenas con un 2 puntos lleva la narración hasta el borde, hasta el precipicio de la incertidumbre, del suspenso, casi del miedo, y la retoma acelerando como el chirrido de unas gomas que salen arando con un destino cierto pero inesperado. Y consigue así, con una sintaxis quebrada, la tensión alerta y la tensión cotidiana de una época. El mismo Fogwill contó más de una vez lo que Borges dijo a él después de que le leyeran algunos de sus relatos. Ese hombre sabe mucho de automóviles y cigarrillos, dijo Borges.
A Fogwill le dolió que le dijera hombre en lugar de escritor. Una pequeña maldad, una maledicencia muy fogwilliana. Pero como las de Fogwill, con un diagnóstico acertado, una dosis de verdad. Fogwill sabía mucho de automóviles y cigarrillos, y en sus cuentos se notaba. En sus textos, Fogwill traficaba saberes y los discursos sobre esos saberes. Náutica, droga, marketing, turismo, sexo. Toda actividad tiene su saber, su especificidad, su lenguaje, el sotavento y el Kama Sutra, las tecnologías del confort 5 estrellas y las campañas de cigarrillos. Y la realidad es la suma, orquestada y caótica, asociada y en confrontación de esos saberes, que no son sino ejercicios del poder. No es el saber lo que importa. El saber náutico no le salva la vida al japonés, no le consigue trabajo o vida al médico que vuelve del exilio en vivir afuera. Y es apenas un consuelo inútil para los serenos que antes de jubilarse, y solo por jugar, vuelven a poner en marcha la fábrica después de años de clausura, óxido y abandono, en camino campo lo que sucede gente. Lo que importa es la conciencia de los discursos que manipulan saberes. Marxista de la segunda mitad del siglo, del estructuralismo, el psicoanálisis y la antropología, Fogwill entiende que la conciencia de clase se dirime y se doblega en la conciencia del discurso. Por eso, sus intervenciones públicas me parecen casi aportes didácticos, refuerzos o incluso pequeñas resignaciones ante el claudicante poder de la ficción. Muchas de esas intervenciones, la mayoría y sobre todo las más recordadas, parecen combatir los discursos ante los grandes temas de la apertura de progresista, la legalización del aborto, las drogas, el divorcio, el matrimonio gay. Pero más allá de la lucidez retórica, la demostración por el absurdo, la facilidad para el eslogan, siempre de ecos reaccionarios ante estos temas, yo creo que hay una ácida melancolía bajo la paciencia didáctica, la provocación irreverente, la sorna retórica y la furia agraviante de muchos de esos textos. Alguna vez María Moreno, que lo conocía de antes y que lo editó con nombre de mujer en la revista Alfonsina, llamó a esos textos el síntoma de un duelo patológico por la revolución. Fogwill era, acaso, un melancólico iracundo. Como Humphrey Bogart en Sirocco, como Orson Welles en El tercer hombre, él asistió al momento despiadado en que un hombre sobrevive traficando. Y no solo asistió a ese momento, sino que encarnó a ese hombre. Semiólogos, analistas, sociólogos, lingüistas, escritores, artistas se refugiaron, se mantuvieron y trabajaron en su agencia de publicidad, desde cuya dirección escribió buena parte de los textos con que irrumpió en la literatura. Esa oficina y esos textos estaban, sin saberlo, en el centro del centro. Desde ahí encabezó, alentó y financió una red de tráfico de saberes. Los hizo entrar en el mercado tanto como en la literatura. Escribía la campaña de Paul Moll y Muchacha Punk. Así como creía que la realidad en que vivimos, el efecto de realidad, se forjaba en otro lado, en esferas de poder real y manipulación, esferas que permanentemente insinuaba conocer a través de las reuniones, los negocios y el dinero que las bambalinas de la publicidad le ofrecían, eran esas mismas esferas, sujetos, discursos y lugares que él reclamaba como un eco para sus ficciones. Sus cuentos, como su agencia, siempre parece estar a una llamada o a una mesa de distancia de un poder de verdadero. Sus intervenciones son un despliegue, casi un alarde de saberes. Estudios de mercado, hipótesis sociológicas, marxismo, sexualidad, infidencias políticas, análisis económicos, repertorio de virilidades, yerba playadito. Como dijo Alan Pauls, pocos encarnan como él el impresionante proceso histórico por el cual los saberes más fértiles del programa emancipador de los años 60, las ciencias humanas, cambian de signo, dejan de ser instrumento de lectura y de cambio y pasan a inspirar, alimentar y programar la lógica de mercado que en un principio denunciaban. Pergeñar la campaña de L&M con los mismos que se discutían las posibilidades de la revolución, discutir en los estertores del saber al servicio del bien y escribir la larga risa de todos estos años, conviven en un mismo momento, esa época en que la dictadura construye su sentido anulando, destruyendo, empujando hasta el abismo toda posibilidad de sentido, eliminando toda forma de inteligencia que no esté de su lado. Hay un Fogwill que llega a la dictadura y uno que se delinea a partir de ella, y es en esos años, en ese magma histórico denso, oscuro, que licúa, domestica, pervierte, domina la última tradición intelectual liberadora del siglo XX, cuando su literatura se forja. Fogwill se entrega a derretir sus armas, las de su generación, pero no se resigna a no forjar otras. Ese es el verdadero tráfico que practican sus textos, el que aspira por todos los medios a una dolorosa restitución del poder emancipatorio del pensamiento, la inteligencia al servicio del bien.
Fogwill siempre se jactó de haber seguido el axioma de Lamborghini, primero publicar, después escribir. Ante discursos vueltos onomatopeyas de las ideas, ante un capitalismo capaz de vampirizar a su mejor enemigo, ante un Estado doblegado, invirtió buena parte de sus intervenciones públicas en agregar el postulado tácito del axioma, pero antes de escribir, pensar. En ese sentido me pasa lo mismo que le pasaba a Fogwill con Maradona. Me muero de envidia cuando veo lo que hizo con su época. Cuando se sienta a escribir después de pensar, dice, ahora van a ver lo que hago, y hace pelota a la dictadura. Eso. Releo ahora algunos de los mails que le mandaba Fogwill para convencerlo de escribir alguna nota. ¿Te interesa?, preguntaba yo, y Fogwill respondía, me interesa el sexo y el dinero. Lamentablemente ni vos ni Auri son mi tipo, de modo que ¿cuánto garpan? Fogwill sabía manejar ese tipo de cosas. Auli era Jorge Aulicino, el jefe en ese momento del grupo. Pero no quiero centrarme en ese tipo de intercambios, sino analizar algunas de las intervenciones que tuvo Fogwill a lo largo de su vida. Y en ellas encuentro ciertas persistencias en los temas e indudablemente también en los modos de intervenir. Por eso quiero enfocarme primero en una entrevista que le hacen en el año 1990. Estamos en una lectura de poesía organizada por la editorial Último Reino en el bar Oliverio. Rodolfo Enrique Fogwill acaba de leer algunos de los poemas que el sello de Víctor Redondo pronto le publicará en la primera edición de Parte del Todo. Hace 5 años que Fogwill no publica ningún libro, que no da entrevista, ni colabora en medios. Entre el público se encuentra Jorge Warley, quien desde hace días pretende romper con ese prolijo silencio y entrevistarlo para la revista El Porteño. Fogwill, después de cierta histeria, acepta, según dice, por 2 razones, una extorsiva y otra afectiva. La extorsiva es porque Warley lo agarró infraganti en ese evento con travestis y damas que hacen versos. No eran amigos, pero la cuestión del afecto se debe a que Fogwill, que había conocido a Warley en las oficinas del Centro Editor de América Latina, lo presentó en la redacción del Porteño a principios de los 80, cuando publicaba aquellos provocativos ensayos que le valieron la fama de camorrista irritante y a contrapelo. En diciembre de 1985 decidí dejar de aparecer en los medios. Empieza Fogwill esa entrevista, y la frase es simétrica al comienzo más citado de su literatura. En diciembre de 1978 hice el amor con una muchacha punk. De esa forma vuelve Fogwill, con la histeria de dar o no dar la entrevista, y al fin concederla, pero bajo ciertas condiciones. La más importante, pide leerla antes, y al tenerla la cambia, corrige, y se hace quedar como él quería que se lo leyera. Sabemos que su primera irrupción en la escena pública fue una mezcla de provocación, violencia verbal e iconografía, pelo revuelto y ojos desorbitados, un logotipo, no para existir como escritor, sino para señalar la existencia de otras posibilidades. En esa entrevista con El Porteño, Fogwill prepara otra operación. No solo criticar con ferocidad al medio desde el mismo medio que lo entrevista, sino también preparar el escenario para publicar una nueva novela, La buena nueva de los libros del caminante, con la que Rodolfo Enrique Fogwill reencarnará simplemente en Fogwill. Otra marca, otro logotipo para una nueva época en construcción. Como sociólogo, como analista, como experto en marketing, durante 2 décadas, en los 60 y 70, Fogwill se había dedicado a reflexionar sobre el tema de los medios. Había estudiado con Verón y con Indart, había elaborado en soledad y de manera rudimentaria una concepción que tal vez para algunos fuera una tontería, aclaraba, pero para él seguía siendo válida de los 90, según la cual el peor efecto de los medios de comunicación de masas no se registra sobre el receptor, sino en el emisor. Es decir, en esos 2 años donde colaboró con una veintena de publicaciones, en las que estaba la revista Don, El Porteño, Primera Plana, y escribió más de 200 notas en las que se animaba a publicar lo que mucha gente pensaba pero no se atrevía a verbalizar, Fogwill se dio cuenta de que estaba haciendo un papelón histérico, que los medios lo estaban parasitando. Y se avergonzaba de eso, y también le molestaba una expresión habitual, la de ser colaborador. ¿Cómo te suena?, le pregunta a Warley. Yo colaboro. No es la primera vez que Fogwill se arrepiente de algo. Es una dinámica habitual en él. Por ejemplo, en la entrevista que le hace Sergio Vicio en Página 12 en el año 85, donde se arrepiente de su polémica con la escritora Noemí Ulla, fui un miserable, dice, de su polémica con Bonazo, fui un canalla, dice,
De haber exhumado los artículos de Alfonsín durante el gobierno de Videla, fui un botonazo, dice. De haber criticado la política cultural del gobierno, no merecía el trabajo de nombrarla, dice. Y de haber criticado la política de las organizaciones de derechos humanos, no le sirvió ni a ellos ni a mí, dice. El arrepentimiento, en Fowell, aparece también en la larga discusión que mantiene en la edición de primavera del 97 en El Ojo Mocho. Allí Fowell se arrepiente de un artículo que publicó sin seudónimo en los 60 en una revista de una escisión tardía del PCA, que tanto tuvo que ver con el mundillo de las ciencias sociales y con la legitimación del guerrillerismo exportado del Caribe en el marxismo tradicional argentino. El último arrepentimiento tal vez haya sido el de sus cuentos completos, donde manifiesta su voluntad de que los otros, los 4 o 6 que deja fuera de este volumen, no vuelvan a aparecer. Pero estamos en junio de 1990, estamos en esa entrevista que le hace Worley y que saldrá en el número de julio y que Fowell tampoco decide incluir en la primera edición de los libros de la guerra, ese registro de batallas en la trinchera intelectual. Hay un choque permanente en el diálogo con Worley, hay una intención de Fowell de que ciertas cosas queden claras, y por eso advierte, corrige, pide que se pongan entre comillas determinadas palabras, y también pide un favor, que algunas cosas que dijo no se transcriban. Fowell habla, explica que él es un marxista liberal, una persona que no es bolchevique y que ni siquiera simpatiza con el socialismo, pero sigue cautivo del paradigma del materialismo histórico, un incomodelo donde él podía pensar los objetos de las llamadas ciencias sociales. Por favor, poné comillas en ciencias sociales y en esa palabreja de moda, paradigma, dice Fowell. También explica sus posiciones con respecto al radicalismo y al problema de pedir justicia en vez de olvido a través de los movimientos de derechos humanos. Todo el movimiento de derechos humanos no fue otra cosa que llevar el foco de la atención al tema de la justicia, en sentido jurídico, oscureciendo el tema de la reparación de lo reparable, la redistribución social forzosa del proceso, e invitando a la utopía de la reparación de lo irreparable. Fowell dice, hacer justicia en el sentido jurídico no tiene nada que ver con hacer justicia en el sentido, por así decirlo, moral, o, por mejor decirlo, reparatorio. La trampa de la conducción democrática del tema de los derechos humanos residía, por una parte, en la confusión entre justicia y justicia, con mayúsculas. La máquina Fowell funcionaba precisamente a partir de sus efectos, a partir de sus hipérboles, a partir de su imprevisible manera de relacionar datos o pensar desde la tangente. Es lo que Fowell aplica en el campo de batalla y de intervención, una permanente necesidad de incomodar, de plantear un escenario inesperado, de mentir o desarmar a su oponente. El otro siempre es un oponente, hasta advertir sus puntos débiles. Fowell solía descolocar y descoloca también en esa entrevista de 1990, cuando se le pregunta sobre ciertos temas polémicos, como la cuestión del aborto y la legalización de las drogas. Lo había planteado en sus artículos. Para Fowell, la legalización del aborto y de las drogas son típicas consignas progresistas, y quienes las levantan atienden a las necesidades del progreso, del capitalismo. A Fowell le molestaba tener que plantear estos temas en el porteño, porque consideraba que sus lectores no lo podrían entender, o podrían entenderlo mal. ¿Entenderían tus lectores cuando les proponga pensar el aborto no como una interrupción de la maternidad, sino como una interrupción de la paternidad? Pregunta Fowell, y de esa forma, otra vez desacomoda, abre la posibilidad de un pensamiento marginal. Pero ni bien lo dice, vuelve a arrepentirse, ya que sin quererlo, desemboca en un discurso moralizador, y por esa razón prefiere callarse. Fowell, se lo recuerda a Worley, tiene 2 hijos y le parece que ellos aprenden más de la crítica a sus errores de comportamiento que de cualquier pedantería en relación con casuales aciertos de sus argumentos. Fowell estaba obsesionado con la idea de lo marginal, porque entendía que la marginalidad piensa las ideas prohibidas, experimenta las nuevas palabras y las nuevas emociones, anuncia las nuevas teorías y recuerda las doctrinas que la gente del centro preferiría olvidar. Entendía que la sociedad necesita ideas nuevas que solo pueden procesarse en los márgenes. Por eso se ofende con Héctor Libertela, cuando éste lo incluye entre los cuentistas clásicos de la literatura argentina, junto a Borges, Bioy y Piglia, entre otros, mientras que en la antología alternativa Libertela reúne a Macedonio, Aira, Guzmán, Wilcock o Copy. Es cierto, Fowell quería estar del lado de los vanguardistas, de los que eran la periferia del canon, y sin embargo fagocita la literatura de Borges
y la devuelve desaforada en sus mejores cuentos. Desde luego que allí hay una intervención, hay una operación de lectura, pero también de posicionamiento. Entonces podríamos considerar a Fogel como una variable disidente que activa el caos que él necesita para convocar esa voz que le dictó las mejores páginas de su obra. Podríamos pensarlo así. También podríamos pensar a Fogel como el megalómano que no busca dialogar con Art, sino con Borges, monstruo paralizante y aduana cultural de la literatura argentina, el centro mismo del canon. Fogel entonces, como variable disidente, es la alteración que vuelve a desacomodar las certezas para provocar cambios significativos en el sistema. La disidencia era la dinámica de intervención de Fogel en los sistemas de poder. El arrepentimiento, es decir, la duda, la contradicción, la inestabilidad, la posibilidad de aprender más de la crítica a sus errores de comportamiento que de cualquier pedantería en relación con casuales aciertos de sus argumentos, podría ser una característica más de los efectos inesperados, incluso para sí mismo, de esa forma de intervenir. Me quedé pensando sobre lo que dijo ayer Damián Ríos, que Partes del Todo, publicado por primera vez en el año 90, fue su primer poema de madurez. Pensaba también en ese nuevo personaje que se construye Fogel a partir de ese año en que publica La Buena Nueva, como si las polémicas que tuvo en los 80 hubieran sido reflejos histéricos propios de una inmadurez intelectual. Sin embargo, de algunas cosas no se arrepiente. Y esta clave me la dio Renata de So, una de sus exmujeres, madre de Francisco, que me contó que Fogel entre el año 91 y 92, hablando sobre los intelectuales argentinos, para él todos vacuos e inocuos, decía: yo creo que Marín sí tiene algo para decir. Juan Carlos Marín, uno de los fundadores en 1966 del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales, publicó en abril del 84 Los Hechos Armados, un ejercicio posible. Este libro fue el mejor, si no el único estudio con una conceptualización y una metodología rigurosa, no ideologizada, acerca del convulso periodo del 73 al 76 en la Argentina. Roberto Jacobi, para quien Marín fue su segundo maestro, el primero fue Oscar Mazota, fue uno de los que revisó durante años los diarios de la época en la Biblioteca del Congreso. Fue uno de los que articuló todos los aspectos concretos de cada uno de los 8.000 cada uno de los enfrentamientos armados producidos durante ese periodo. Los procesó y se los envió codificados a Marín, exiliado en México. Cuando finalmente apareció el libro, cuenta Jacobi, recorrió las redacciones de los diarios en las que sobrevivían muchos colegas del periodismo. Nunca logró que leyeran completa la contratapa, y lo mismo le ocurrió con escritores y ensayistas. Dice Jacobi: finalmente fue Fogel, por las razones que fueran, quien tiró la bomba y reseñó el libro. Lamenté mucho que nadie hubiera quedado herido por esas intelectuales esquirlas, pero lo más increíble fue que ni siquiera escucharon el ruido. Por las razones que fueran, dice Jacobi. ¿Tenía Fogel razones ocultas? ¿Qué buscaba este reconocido operador cultural, como alguna vez lo llamó Héctor Libertela al señalar este libro de Marín? Publicado en agosto de 1984 en El Porteño, el artículo La Guerra Sucia, un negocio limpio de la industria editorial, es un panorama, por momentos lapidario, de las novedades sobre el tema de la dictadura en las librerías argentinas. En ese recorrido, Fogel señala varios libros: Relación, Nihilismo y Experiencia Extrema, de Víctor Masú, con el curioso volumen colectivo Pensar la Argentina, para decir que el libro de Masú estaba dedicado a identificar las raíces espirituales de la subversión, a efectos de componer una imagen del subversivo apta para el consumo de los represores. Por su parte, Pensar la Argentina era un testimonio documental de cómo muchos intelectuales, después arrepentidos, planificaban la construcción de una nueva Argentina a partir de los logros alcanzados por el gobierno militar de 1976. También critica con saña el remilgado Informe Sábato, alaba la literatura de Jorge Asís o Daniel Moyano, porque la verdadera historia se refleja mejor en una novela como El vuelo del tigre de Moyano que en la mayoría de los estudios, ensayos y relatos de pretensión realista. En ese recorrido, Fogel destruye literalmente las memorias de Pablo Giussani, Montoneros La soberbia armada, por su impostación como ensayista inteligente, por sus golpes bajos, por sus citas
de ficticia erudición y porque el libro dice tratar sobre los montoneros, pero se limita, según Fowl, a unas pocas personas, todos ellos amigos y conocidos de su red de relaciones amistosas. Tampoco se salva a Miguel Bonazo con su recuerdo de la muerte, aunque reconoce que es una obra maestra del arte de narrar, y se pregunta cuánto perdió la literatura durante el periodo en que Bonazo se ocupaba de hacer la revolución en lugar de dedicarse a algo para lo que se encuentra tan bien dotado. El último libro de la serie es el de Marín, cuyo análisis empieza poniendo en duda desde el subtítulo: ¿ejercicio posible? Sin embargo, y a pesar de la aparente ambigüedad inicial del texto, Fowl advierte la lucidez del autor. Lo de Marín, identifica Fowl, es una mezcla explosiva que combina el análisis de datos de prensa con un cóctel teórico donde la metodología del positivismo de Durkheim se agrega la teoría del poder de Foucault, la epistemología racionalista de Bachelard, la sociología neokantiana de Max Weber, la teoría del Estado de Lenin, el endeble materialismo dialéctico de Engels, la economía política del Marx, el Capital, todo bajo una invocación a postular del epistemólogo Mario Bunge. El resultado de tanto eclecticismo para Fowl fue una doctrina sorprendente. Y a partir de ella, Fowl señala 8 conclusiones. 1, que la violencia, más que una fuerza política, es una potencia económica en las sociedades del Cono Sur, y su función es la acumulación y la formación de poder en la sociedad. 2, que la legalidad burguesa, es decir, la democracia constitucional, es parte de una estrategia militar de la burguesía. 3, que la burguesía financiera se comporta como un Estado conquistador, invasor, y la iniciativa corresponde a la burguesía. 4, que la sociedad de clases es un territorio ocupado en condiciones de guerra. Los científicos sociales no pueden advertirlo porque han padecido un proceso de desarme intelectual. 5, que las tácticas morales y policiales de la represión construían más cosas, por ejemplo el desarme intelectual, que las que destruían con su accionar bélico. 6, el Cono Sur enfrenta una situación de guerra civil que se prolonga a la espera de su resolución por las armas. 7, la guerra no enfrenta aparatos armados sino a fuerzas en pugna, de las que solo la dominante tiene conciencia del carácter militar del enfrentamiento. 8, que la burguesía, que tiene el monopolio de la fuerza militar, no cae en un reduccionismo militarista y nunca deja de advertir que la lucha reviste un carácter político, social, moral, es decir, un carácter de clase. Hasta aquí lo que Fowl señala. 2 años después, en el 86, en una reunión realizada en el Colegio Argentino de Filosofía de Buenos Aires, Marín dice que lo que están presenciando en ese momento no es la paz, sino la victoria del enemigo. Su perspectiva es que la resolución de la crisis argentina en términos capitalistas se realizó. Dice que la sociedad argentina ha resuelto su crisis en términos favorables a la expansión y el desarrollo de la sociedad capitalista. Si algo ha encontrado con tremenda claridad en Argentina es el efecto del terror, dice Marín. Se pregunta cuál va a ser el disciplinamiento que se va a imponer en la sociedad argentina. Marín observa que cuanto cuadro de izquierda había en la década del 60 ha sido copado en ese momento por el capitalismo para la noble tarea de construir un modelo de disciplinamiento encomiable. Esa, dice, era la tarea en 1986. ¿Y qué queda entonces? Desde la perspectiva de Marín, no se trata de ser pasivo ante este procesamiento que se está efectivizando en la sociedad argentina, sino empezar a producir ciertas incomodidades. Cuando se presentó el libro de Marín en el 84, Jacobi leyó un texto ante una audiencia mínima. En él decía que la doctrina de las fuerzas que oficial o extraoficialmente ha dominado la escena nacional hasta la actualidad sostiene que la guerra moderna se libre en el espacio de las mentes, que su objetivo es la conquista de la voluntad. Pero esta meta no puede obtenerse exclusivamente por medio de la censura, ya que el pensamiento no puede anularse por decreto. La única forma eficaz de lograrlo, decía Jacobi, es la de inducir cierto tipo de lectura de la realidad, cierto código de lectura, cierta programación de los instrumentos de observación y análisis que construyen nosotros mismos el discurso de otro. Lo que en Fowl es intuición, sospecha o contrabando de información,
En Marín es análisis positivista. Marín entonces funciona como el argumento más sólido para todo el aparato disidente que plantea Fouil con respecto a los sistemas en los que está inmerso. No creo oportuno decretar que las madres son sagradas, dice Fouil en la entrevista con Vicio en el 85. No le sirve a ellas, ni al país, ni a lo que más me interesa a mí, conservar un espacio libre para pensar. Porque pensar es fácil, dice Fouil en esa entrevista con el Ojo Mocho del 97. No sabes cuánta operación de pensar, imaginar, calcular, prever, recorrer el archivo de la memoria, y todo eso puede hacer un jugador de bridge durante el partido, pero es el mismo tipo, ante la muerte de sus padres, piensa hasta un punto donde se detiene, porque le dijeron que hay cosas que es mejor no pensar, o porque sencillamente tiene temor al miedo. No es como el alcohol, el colesterol o el drogol de moda. Se tranza con Alfonsín, Altieri, Menem, o con el Chacho y las neuronas siguen intactas. Pero la capacidad de pensar lo que no se debe, exponerse a la propia representación de lo que hace doler, ocuparse en lo que no garantiza un resultado útil para los mercados de ideas, cosas o votos, en lo que ni siquiera da señales de llegar alguna vez a ser expresado en palabras, frases, doctrinas o poemas, esa capacidad se pierde en el ejercicio de transar y servir, que son relaciones sociales equivalentes. En el año 98, Ariel Dillon entrevista a Fouil para la revista 3 Puntos por la salida de vivir afuera y vuelve a recorrer los mismos temas que en la entrevista de Warley: la prensa, la justicia, los desaparecidos, la burguesía, la medicina y el aborto. Casi al final, y como si lo hubiera dejado hablar solo, Ariel Dillon empieza a plantear su interpretación sobre el personaje Fouil, y mientras lo hace, Fouil asiente en silencio. Dillon dice que Fouil es un provocador, pero un provocador que tiene un discurso sumamente ético. Lo que Dillon quiere saber es cuál es la ética, cuál es el sentido de la provocación misma, porque escuchándolo hablar a Fouil, percibió una especie de fatalidad social donde el individuo no tiene ninguna posibilidad. Usted, dice Dillon, se para en la provocación como único lugar desde el cual ejercer alguna fuerza individual, aunque sea de resistencia. Sería como decir: miren que a mí no me pasa desapercibido cómo funciona todo esto. Y entonces Fouil estalla. Exactamente, es que no soy un boludo. Para él es un marco ideológico en el que se mueve, algo muy argentino, que aparece tanto en Los Pichicigos como en Vivir afuera. Son los modelos del hijo de puta, el vivo y el boludo. El hijo de puta es el que administra los códigos sociales. El vivo es el que sabe lo que significan esos códigos y se niega a usarlos. Por último, el boludo es el que ni se los cuestiona. El boludo es el que tiene una mujer que le obedece, es el que tiene la tarjeta de crédito y el televisor y el auto que le arranca. Al boludo, cuanto más boludo, mejor le va. El boludo es el que gana el final. Daniel Freudenberg recordaba poco después de la muerte de Fouil que este tenía una inusual lucidez en sus intervenciones públicas, un talento especial para detectar la gula intelectual o el autoengaño. Cuando se convierte uno en un previsible productor de textos al servicio de algún tipo de mercado, una patronal, un grupo de amigos o alguna de las mafias que se estudian en las teorías críticas. Pocos lo tienen en cuenta. Fouil, sería Freudenberg, supo mostrar cómo la dictadura preparaba la continuidad de su legado en la postdictadura, cómo luego de esa colorida primavera democrática se dedicaba a cumplir el programa de la dictadura y cómo el sector social, caratulado como escritores e intelectuales, se arrojaba a participar con toda felicidad en ese juego y aprovecharlo. Nadie lo hizo antes de Fouil, nadie lo hizo como Fouil, y tal vez exagere si digo que salvo Fouil nadie lo hizo, señala Freudenberg. No es cierto. Marín también lo hizo, y tal vez esa sea la razón oculta de Fouil para reseñar el libro, para transmitir un virus, como lo hizo con la literatura que a él le interesaba, y a su vez ambos identificaban a un enemigo en común, el pensamiento pequeño burgués, mediocre y egoísta. Y apuntando ese pensamiento al boludo que no cuestiona los códigos sociales y se deja llevar por la comodidad, también apuntaba contra sí mismo, se ponía en posición de riesgo, porque el objetivo era señalar, incomodar y desarticular la lengua burguesa,
enfrentarse a esa lengua timorata, histérica y sin goce. Sabemos que el campo de batalla de Fowell fue siempre el lenguaje, es decir, la capacidad de pensar. Voy a decir 2 o 3 cosas, no que son muy extenso. Nunca me gustaron mucho los museos, así que no vengo acá a ilustrar el bronce de ningún poeta, en este caso Fowell. Lo quise mucho, tuve una relación muy extraña y compleja con él, tengo una correspondencia que tampoco es mía, ni que, no sé, en realidad entre él y Elsa Kalisch, que tuvo varios años. Ahora contaré algo, pero antes que eso, en realidad me interesaba más pensar el tema de por dónde criticarlo, ya que digo, no vengo acá a festejar a ningún muerto, a Chicote Chillón, como le escribía Elsa en sus mails a Fowell, Chicote Chillón puto, y otras cosas. Me parece que nada, es una persona que siempre se vanaglorió de que era un gran publicista. De hecho muere haciendo una publicidad para Coca-Cola hecha por el hijo, si no me equivoco, donde él lee un poema llamado Los malos poetas, y siempre me pareció, y las dos cosas me parecieron, siempre me pareció la figura del publicista siempre me pareció una reverenda mierda, porque son unas pocas figuras que tienen una intervención muy fuerte políticamente y que nunca pagan costos de nada, tanto sea Quique, como sea Bulla, como sean los publicistas de Cristina o de Monsanto o de la mierda que sea. Ganan o pierden plata, pero nunca, y son tipos que operan muy fuerte políticamente. Y Fowell era un gran publicista, así que en ese sentido Fowell también es un gran hijo de puta. La larga correspondencia que yo tengo con Fowell, la verdad que tampoco no sé si me pertenece a mí, es algo que me excedió en gran medida. Que vos creaste esa. Obvio, y creo que vos tendrías que estar acá antes que yo, pero bueno. Alejandro Ricardo, un gran poeta. No, si empezás a construir, hablar de eso, eso es como el público y hay mucha gente que no sabe. Para pregunta. La cosa. Nada, en realidad yo empecé a trabajar en una revista ahí con Juan Diego Cardona, que se llama El Interpretador. Yo no sabía lo que era internet, ni nada por el estilo. Y empecé usando un seudónimo que se llamaba Elsa Kalisch. Elsa Kalisch era mi abuela paterna, que quise mucho y tenía unos ojos claros preciosos. Y nada, empecé, de repente me di cuenta que el personaje es que Elsa Kalisch tenía, o sea, como cobrar vida propia en internet con gente y qué sé yo. Y un verano se me ocurrió, hacía mucho tiempo, no sé, creo que Fowell tenía un quilombo con Sudamericana, por eso Urbana nunca la publicaron acá, tampoco nunca se reeditó en España. La cuestión es que la tercera parte de la trilogía, que es La experiencia sensible, En otro orden de cosas, y Urbana nunca se publicó acá. Y nada, un día le escribe Elsa Kalisch, le pide la novela, y que sin ningún problema se la pasa. Y de repente teníamos la novela de Fowell, una novela inédita de Fowell, y en un medio que es internet, que te permite publicar las obras completas de Freud.
entonces hablé con Juan Diego Cardona y le dije, publiquémoslo. Y vamos a hablar de piratear y que se vaya la concha de su hermana Mondadori, sudamericana, por putos. Y bueno, después de mucho debate, porque tampoco era un tema fácil, porque estás robando derechos de autor, y eso es una cosa penal. Bueno, la cuestión es que decidimos publicarlo, lo cual me parece que era justo. Básicamente porque esa novela en Argentina no se iba a publicar, de hecho se sigue sin publicar, la única edición que se puede conseguir hoy es la que tiene publicada el Interpretador. No, Fogwill no me dijo nada, eso lo decidí yo con la gente del Interpretador. Y ese fue el gesto, y en realidad él me lo pasó, o se lo pasó a Elsa, y ahí cuando, en realidad yo la quería para leer yo, y cuando la tuve dije, tengo un inédito de Fogwill, a la concha de la lora. Y bueno, nada, la publicamos, y en realidad ese gesto a Fogwill le encantó, y la quiso mucho a Elsa, y a partir de ahí hubo un correo con Fogwill que al principio era un correo, en realidad todo lo que hablábamos con él lo discutíamos con toda la gente del Interpretador, ahí está Sebastián Arnaiz, Juan Di Cardona, Inés de Mendoza, Marina Cógamo, Juan Pablo Lafosse, me debo estar olvidando de alguien, pero bueno, era básicamente Inés de Mendoza. Que al principio era todo lo que hablaba con él, lo que hablaba Elsa, iba entre liado y después en un momento en realidad empezaron a hablar ellos, Elsa y Fogwill, y ahí se cortó totalmente, o sea, nunca más mostré nada. En realidad hubo una charla como muy ahí, hablamos mucho sobre los hijos, sobre sus hijos, sobre mi sobrino Esteban, sobre el amor, en ese momento estaba el tema de la novela que robó Piglia, sobre Plata Quemada, que lo operó ahí fuerte, lo he entendido, y aparte de ahí, todos los que para atrás habían también rodado novelas, y para adelante, o sea, para atrás Nadal, para adelante Anagrama, y en el medio hay Planeta. Tema de No Matarás, de Oscar del Barco, y después, pero igual cosas como muy íntimas obviamente él quería conocer el Sacali, se la quería coger. En algún momento después terminó sabiendo que Elsa era un chabón, no era un tipo, no sé cuándo se enteró. En realidad ahí la relación siguió. La verdad que yo nunca quise engañar a nadie, ni ahí, realmente se dio así, después se dio como una relación realmente mucho en ese momento, durante mucho tiempo, no ser una chica de letras, de ojos claros, como mi abuela, y poder tener una noche de amor con Quique, pero la verdad es que a los dos no hubiera sido un fracaso. Cuando él se entera que yo soy un chabón, me dice que me haga presente, que dé la cara. La verdad que yo no quise porque la relación era entre ellos y ya. Y en realidad nada, era todo un correo que son como 600 mails cruzados o más de varios años. No sé qué, la verdad que nunca, no sé muy bien eso. En realidad una noche un poco borracho, un poco drogado a la madrugada, les pasé el mail, la contraseña le pasé toda la correspondencia a algunos amigos y le dije, bueno, el día que me muera, vean qué hacen con esto. Yo no soy capacitado
a veces pienso que todo eso es una reverenda mierda, o que más allá de la cuestión afectiva mía, y a veces pienso que eso está bueno. La verdad que nunca más lo volví a ver y tampoco nunca quise colgarme de las tetas de Fowl, como alguna vez se quejó muy pasante que se colgan de las tetas de ella. Pero... y después nada, qué sé yo, en algún momento se fue diluyendo la relación. En algún momento se diluyó, casi no tuvimos más contacto, y al mes. Y como bastante tiempo después, una vez Diego y Cardona me dice que me habían comentado esta llegada que tenía la papa, y la verdad que ahí lo que hice fue mandarle un mail mintiéndole, porque era un libro que yo ya había leído hace un tiempo atrás, que se llama Patrimonio, de Philip Roth, donde Philip Roth cuenta el último año de la vida de su padre y cómo él entierra a su padre. Qué sé yo, no sé, era como cosa en clave para decirle nada, toys y qué sé yo, no sé, pero yo tampoco sabía. Nada, me respondió que el libro se lo había leído, que se lo había regalado a muchos amigos cuando había aparecido en Saldo, y igual él ya lo había leído en inglés mucho antes de que salga, y que la última novela de Roth es una mierda. Y nada, eso fue lo último que... Después no tengo mucho más para contar. Entre pregunta y reflexión un poco se me ocurría, ¿no? El tema de que el tema del miedo era el tema central en el juego, ¿no? Y lo provocaba para ver la reacción en el otro, e inclusive por la relación que tenían ustedes era si lo veían ahí con miedo, ¿no? Creo que ante todo lo que para mí es una sensación que dio, chocó contra todos los medios que hubo, contra todo poder constituido y por establecerse. Era una figura que veía este mundo de mierda y que como estaba la burguesía y abajo y el marxismo y todo, no le daba la salida verdadera al ser humano. Y él lo experimentaba porque lo veía, a pesar de que tenía la necesidad de vivir en un mundo como era, con el tema de la guita de por medio, y tenía que vivir en este mundo así, y por eso también, lógicamente, hacía uso de eso. Y el tema central, que si llegó a vencer la sensación de ustedes, el miedo, ¿no? Con ustedes la provocaba y a la vez me daba la sensación que lo superó. Hablando con mucha gente de la familia, Fowl no sentía miedo, o sea, siempre esa era la seguridad que tenía la familia, digamos que siempre estaba Fowl, para ellos no era Fowl, era Rodolfo, era el viejo, era no sentía miedo y siempre era esa situación de una persona que siempre te iba a dar el apoyo y siempre iba a estar ahí conteniéndote, porque muchas veces el miedo era del otro, no era de Fowl. Yo quiero decir solo una cosa, que es, a mí Fowl no me daba miedo, ¿no? Yo no termino de entender esa cosa de Fowl daba miedo, como que te iba a gritar, si todo como un chiste, ¿no? Que estás acá, salís a la vera, nadie nos conoce, nadie sabe quiénes somos, nadie sabe quién es Fowl. Digo, me parece que era un gran operador, como Charly García te puede dar miedo, pero no es miedo real. Digo, solo en el microclima un poco endogámico y un poco mongo de la dictadura argentina puede darte miedo, eso, nada más. Digo, yo quería aclarar eso porque siempre me pareció una persona tremendamente normal. ¿En qué año lo trataste? ¿Cómo? ¿Empezaste a tratarlo en qué año? 96, 97. Digo, periodo. No, pero digo, te puede dar impresión, te podía... Bueno, miedo, pero no es miedo, qué sé yo, muchos escritores tenían miedo de darle esto, se acercaban, arma un personaje... No, bueno, pero eso es respeto, me parece. No es respeto y hay otra cosa. Bueno, el respeto es miedo, porque le estás ofreciendo una autoridad al otro, que si vos decepcionás o le estás dando un poder de que te castigue, te rechace, te reprima, te ignore. Pero el castigo era feroz. No, está bien, pero... Yo le tengo miedo a cosas que a lo mejor otro no. Yo lo único que digo es que la idea de Fowl miedo, yo no la termino de ver. Nada más. Me parecía un tipo extremadamente normal a su manera, y tan raro como somos todos, eso es lo que digo. Yo lo conocía
Fogui se contó que una vez lo veo en La Paz, en una época en que había una revista, bueno, que se había cerrado, yo laburaba en esa revista, él sabía que se cerraba y yo todavía no había entrado. Y entonces le empezó a contar que estaba terminando una investigación sobre el Ford Falcon, que decía que el Ford Falcon tenía un montón de problemas de seguridad, qué sé yo. Y entonces dice, bueno, bueno, y cuando termine, ¿qué piensas hacer con eso? Y voy a ir a la Ford. Para extorsionar. Ese era Ford, era un chiste. Porque los debates eran muy fuertes. Un tipo se cruzaba con otro y el debate era fuerte, pero en un marco en el cual también se debatía con las armas en la mano. Entonces, a ver, entendamos eso. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Acá se recordó recién a Jorge Asís. Yo me acuerdo de cuando vuelve Perón y yo me lo cruzo a Asís en Ezeiza, que él estaba totalmente desencuadrado. Y más o menos se sabía que cuando venía la gente del Senado de La Plata podía hablar de todo. Y él estaba paseando, y después salió con los reventados, no sé si se acuerdan. Y bueno, eran debates fuertes, es decir, pero de ahí el miedo, digamos, el umbral de miedo estaba muy alto, quiero decir. Después, bueno, no sé qué pasó con estos exagerados cuidados, digamos, que con relación a las posibilidades de ser o no criticado públicamente, eso ya es una historia posterior. Que no se lo querían cruzar por la calle, que le escapaban, no porque le fuera a pegar, sino porque no soportaban a veces. No, qué intensidad me parece, la intensidad da miedo, me parece. La intensidad da miedo. Creo que el fútbol que por lo menos yo conocí ya no era eso. Sí, pero también creo que te probaba. Claro, o sea, si decías, no, perdón, ahí te destruía, sí, claro, pero si lo enfrentabas y demostrabas que estabas a la altura del poder para discutir con él, me parece que ahí te respondía un poco más. Cuando dicen Fogui, como dicen Fogui, con una F muy especial, y que nosotros le decíamos, él decía, yo no me voy a hacer como Hegel, decía, ¿no? Que no iba a decir Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Hegel, van a preguntar por Hegel, no van a preguntar por Rodolfo Enrique Fogui, van a preguntar por Fogui, entonces eso pasó a ser, ¿no? Y yo digo, esa comparación con Hegel, que no me parece como ociosa, digamos, en un sentido, bueno, sí, está el chiste, el nombre, pero también está la cuestión de la contradicción, ¿no? Digamos, como sociólogo, un gran escritor, como poeta, un músico excepcional, y como músico, un supremo poeta. Y él mismo decía, por ejemplo, en una época, en la época periodo blanco, digamos, que tomaba mucha, él decía, si tengo merca, estoy tan bien que para qué voy a ordenar la casa, que era un quilombo. Y si no tengo, estoy tan deprimido que para qué voy a ordenar la casa, que es un quilombo. Entonces, digamos, si eso no es dialéctica, digamos, la dialéctica donde está la contradicción, digamos, pero ejercida de una manera suprema, digamos, en sí mismo, y un tipo que era tan autoconsciente de su contradicción, ¿cómo podía maniobrar la voluntad del otro, digamos, de esta manera? Entonces, el miedo a que me parece a mí que se está refiriendo, que tiene como un correlato con el terror de Estado, digamos, es una operación también, digamos, en algunos puede prender, en otros no puede prender, pero él está jugando al hipnotismo, a ver si vos pisás el palito, y entonces el tipo manipula, pero porque conoce ese sentido contradictorio, digamos, entre la admiración, la fascinación, sentido como el contradictorio de lo siniestro, ¿no? Digamos, lo que está muy íntimo y lo que al mismo tiempo es muy extraño y amenazante. Entonces, bueno, me causa gracia eso del Fogui, que es para mí eso, una unitaria contradicción consciente. Pensando en Gombrowicz, que está la exposición acá, y pensando en los discípulos de Gombrowicz, que solo pudieron escribir sobre Gombrowicz, y yo creo que con lo que lo pienso que el gran hijo de puta que armó también es Gombrowicz. En cambio, a Fogui, a toda la gente que le abrió la puerta para que tenga su propia voz. Y yo creo que hay una diferencia muy grande de alguien que hace construye su obra y arma un grupo de pequeños de diferentes épocas de discípulos digamos de pasaje o de pasear, como diría Daney, pero para dejar que salga la otra voz, que también resuene Howell, pero no para que escriban solamente sobre él. Me parece que ese para mí es el acto generoso, el más generoso
Damos finalizada la mesa, agradecemos a los expositores.